Vamos a continuar nuestro caminar por Lucas. El día de hoy les invito a que vayan a Lucas 9. Vamos a estar después de la transfiguración, un poquito después del milagro que Jesús hace, ya que sus discípulos no pudieron. En esta sección de Lucas que hoy vamos a tratar, empezará en el versículo 43. Se necesita que consideremos lo que se mencionó en los versículos anteriores, donde Jesús tenía ante sí, podemos decir, un panorama conflictivo bastante grave. Él estaba por dar por terminado su ministerio en Galilea, como saben, y sus discípulos, pues, por así decirlo, no estaban listos, ya que para enfrentar estos desafíos del ministerio por ellos solos, ellos mostraban que no tenían la suficiente fe, que tenían algo de incredulidad, ya que si recordamos, Jesús se había molestado con ellos de una manera enérgica, ya que él veía, que no acababan ellos de entender los misterios del reino. Y al parecer, aparte de la fe, el conflicto de los discípulos fue su orgullo personal y sus prejuicios de poder en lugar del servicio. Pero leamos versículos 43 al 50 para que estemos frescos con la información que aquí nos reporta Lucas. Lucas 9, 43. Empezamos con un versículo corto e impactante. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre esas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Esta es palabra del Señor. Una palabra de lo más interesante. Si recordamos, 9 de estos discípulos no habían tenido la experiencia de la transfiguración. Solamente 3 habían subido con el Señor. Así que algunos de ellos habían quedado fuera de la experiencia que, por así decirlo, consideraríamos debería de haberlos cimentado diferente, les había dado una expectativa diferente. Sin embargo, la misión de Jesús, vemos que no les quedaba claro. Es algo bien interesante, porque yo creo que esto sigue sucediendo hasta el día de hoy. Hay veces que la misión que Jesús nos dejó para su reino aquí en la tierra, a veces no nos queda muy claro.
Pero vamos a verlo en este transcurso. Por esto inmediatamente vemos que cuando él habla y está por allá, las reacciones de la gente son de admirar su grandeza. Definitivamente Dios tenía una grandeza impresionante. Y esto causaba asombro entre todos los que le rodeaban. Jesús, al ver esto, él tiene que reorientar las expectativas de los 12 hacia una verdadera realidad. Así que realiza él una especie de transición a un segundo anuncio, donde él va a hablar de su muerte, va a hablar de su humillación, algo que definitivamente los discípulos están oyendo, pero realmente no quieren oír de eso, no lo esperan, no es algo que esté muy coincidente con sus planes y sus ideas. Y lo que hace que Jesús dé este paso de una manera contraria, diríamos paradójica, es la admiración esta que hablábamos de la gente y de la obra portentosa que él realizaba. Dice, de su grandeza leíamos, se admiraban y todos se admiraban de la grandeza de él. Su grandeza es insuperable. Su grandeza nadie la puede opacar. Y la preciosidad que tenemos el día de hoy, que su grandeza es contigo. Su grandeza habita en tu cuerpo. Esta verdadera gracia es una situación que tampoco esperamos y muchas veces ni siquiera apreciamos de la forma que deberíamos. Sin embargo, Jesús y su grandeza, que es insuperable, advierte que hay diferentes maneras de percibir esto entre sus discípulos y entre la gente. Ya que mientras esto acontece, los discípulos los encontramos contagiados de otros intereses, no precisamente iguales a los de Jesús. Y como viene la situación, vemos que hay otro fuerte llamado de atención para ellos. Encontramos que el Señor les empieza a hablar como a niños y les dijo de manera interesante: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Es una manera fuerte de hablar, como diciendo, seguramente no han limpiado ahí el tímpano y está lleno de esa sustancia amarilla que le dicen cerilla. Pero sabemos que la gente no necesariamente opera así, sino a veces la gente no oye lo que no le conviene, y no nada más esto, lo que no está dentro de sus planes, o como decíamos, dentro de lo que espera, de sus expectativas. Hay cosas que no se quieren oír, ni se quieren llevar a la expectativa donde uno está incluido en esto, y los resultados. Así que les decía y les exhortaba que el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de hombres. Esto les advertía con cuidado. Ahora creo que podemos decir que de estos hombres, de los cuales los discípulos fueron los primeros, ya que se habían envanecido en quién sabe qué cálculos políticos, desvirtuando y pervirtiendo la misión de Jesucristo, y por lo tanto la de ellos, cuando menos en su manera de entender. Lucas aquí, de una manera interesante, si se fijan, agrega, como para hacer una nota, como si fuera una editorial, que no entendían, pues su comprensión les estaba encubierta y temían preguntar. ¿Saben? Cuando tenemos nosotros la comprensión encubierta,
es porque hay otros intereses primero. Hay cosas más prioritarias que están absorbiendo nuestra capacidad, porque así las tenemos apreciadas por nosotros mismos. Hay que decir que Dios no era el que les ocultaba los acontecimientos, como vemos, para que no entendieran. Lucas dijo, si se fijan, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y esto es una realidad, pero viene como consecuencia de lo que había en sus corazones. Hay gente que no entiende porque en su corazón tiene otras intenciones. Así que, ya que la palabra de Dios se entiende por fe, y si nos acordamos, fe era lo que les faltaba a los discípulos. Y podríamos decir a algunos creyentes el día de hoy, agáchense porque empezaron las pedradas. Que uno no entiende lo que no está dispuesto a aceptar es un hecho. En el caso de ellos, al parecer, pues no les parecía un buen plan, ni muy adecuado, el camino de la cruz. Pues ¿cómo que van a crucificar al maestro? ¿Cómo que la muerte es la manera? Realmente creo que preferirían el camino del poder y de la grandeza. Pues sí, ¿quién no? Y solamente Él, ya que hubiese resucitado, podrá y puede iluminar la mente de los discípulos ayer y hoy. Y le pido a Dios que Él sea el que ilumine nuestra mente, el que le quite esas tinieblas que de repente nosotros le agregamos a las cosas. Sí voy a hacer esto, pero después. ¿Se acuerdan cómo pensaban antes? Yo sí voy a querer abrazar todo lo que dice Dios, pero como 5 minutos antes de que me muera. Al cabo que alguno los va a llamar hasta el final, ¿por qué no a mí? No es la manera como nosotros queramos. La mente de los discípulos, y la nuestra también, es bastante tardadita en captar las cosas adecuadamente. Se nos muestra que impedían su comprensión. Y como decimos, impedía su comprensión lo que ellos tenían por interesante. Vemos que las verdaderas ambiciones e inclinaciones de los discípulos se vieron evidenciadas y denunciadas en una discusión entre ellos, en lo que leímos, acerca de cuál de ellos sería el más importante. Vemos que la idea de ellos estaba bastante distorsionada, con respecto a la grandeza que obtendrían posteriormente, reflejando cuán poco entendían que el Hijo del Hombre tendría que morir en la cruz. El plan de Dios hasta el día de hoy sigue siendo una locura para los que no creen en Él. Hoy en día que las cosas en el mundo están tan, pues no es que no hayan estado así antes, pero han vuelto a estar de una manera muy agitadas, muy revueltas. Hoy en día tenemos derecho para los homosexuales y hay de aquel que se le ocurra cruzar en su camino. Hay gente que está involucrada con eso y tienen una idea y una manera de verlo. Y de cualquier manera vemos que el mundo en muchas de las diferentes áreas tiene mucha influencia el día de hoy. Hay una influencia mediática tremenda que pone en nuestras mentes una manera de ver las cosas, todas ellas muy flexibles, muy a manera de que cualquier cosa que pienses, ese es tu privilegio y esa es la manera de ser. Al decir eso me acuerdo de que en la India, que tienen como 3.426 dioses, todos los dioses que tú quieras, con la cabeza del animal que tú quieras, valen y son aceptables,
pero Jesucristo no es aceptable. ¿Por qué? Porque Jesucristo es radical. Jesucristo no te da muchas alternativas. O recoges con Él, o desparramas contra Él. ¿Está claro? Los hindús no están de acuerdo con eso, por eso no aceptan a Jesucristo. Y los restringen inclusive a los pocos creyentes que hay por allá. Leíamos que al percibir Jesús los pensamientos de sus corazones, fíjese, normalmente nosotros pensamos que los pensamientos se quedan en la mente, pero dice que de repente bajan al corazón, y lo que mueve al corazón del pensamiento, eso es lo que está reflejando a la persona. Jesús percibió los pensamientos de sus corazones. Su corazón estaba ido sobre cierta situación. Probablemente una negación de su fe es lo que había ahí. Jesús optó por hacer un ejemplo, ya que no veía que las cosas caminaran, y vimos que tomó a un niño. Jesús siempre estaba rodeado de niños. Y la enseñanza que Él dio está por allá al final del versículo 48, que les pido que lo chequen de nuevo. Dice: y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Esa es la enseñanza que Dios quiere que recordemos. El más pequeño entre vosotros, este es el más importante, el más grande. Los principios de Dios son inversamente proporcionales a los del hombre. Y no estamos hablando de matemáticas, inversamente proporcional. Si quiere decir en pocas palabras que Dios no piensa como tú. Dios tiene un plan que opera a pesar de que nosotros tengamos otros planes. Y vemos cómo Él ha cambiado la vida de muchísima gente y les ha dado un vuelco de 180 grados y los ha parado en seco. ¿Qué más ejemplo tenemos en Pablo? Que en su camino a perseguir cristianos, a darles muerte, a echarlos en las cárceles de las greñas, como dice la palabra, tenía un celo y una cosa que pensaba que estaba haciendo bien, y estas cosas les hacía por Dios. Y lo paran ahí en seco, lo tiran del caballo y le preguntan que por qué lo persigue. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo creo que probablemente no tan dramático como esto, pero de una manera similar, cada uno de nosotros ha sido parado en nuestros caminos y hemos sido regresados 180 grados. Y le doy gracias a Dios por esto, que no estaba dentro de nuestro plan. Porque si no, estaríamos, como a menudo cantamos, tirados a medio pavimento como pájaros heridos. Porque lo más fácil es sentirnos heridos. Vemos entonces que estos principios de Dios que no concuerdan con nuestros planes se aplican a pesar de nosotros mismos. Dios nos está diciendo que la grandeza no está en el poder, sino que está en el servicio. La importancia no está en la fama, sino está en el amor. La trascendencia histórica, la que muchos en este mundo persiguen, no está en la popularidad, sino en la humildad. ¿Qué coincidencia hay con el mundo? Pues ninguna. Con razón, cada vez se quedan las cosas más contrapunteadas con el mundo. Así, la lección de Jesucristo destruye todo tipo de ambición. Un niño en aquel tiempo, como aquel que él tomó de ejemplo, carecía de valor. Era igual más o menos que un esclavo a nivel de la influencia que podía tener. No como hoy, que a veces les da una influencia a los niños desproporcionada